Hola, Federico J. Silva. Hola Santiago, un placer. 3 de noviembre de 2020, Biblioteca Insular, escenario improvisado, que no, y escenario maravilloso, ¿no? Suelo de piedra, sillones rojos y libros. En un mundo, yo ahora venía para acá buscando la manera de empezar la entrevista y recordé uno de tus poemas, Genera Pompeya, un libro que además recuerdo que fue premiado con el Premio Internacional Dulce Mariano Inaf, uno de los más importantes en poesía hispanoamericana, que era, voy a decirlo de memoria, el dolor a unos ennoblece, a otros hace viles. Esos versos es un poco quizás lo que estamos viendo en el mundo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Hay un dolor, hay una crisis, hay una pandemia y muchas más cosas que está haciendo, ennobleciendo a unos humanos, espero, pero haciendo viles a muchos humanos, ¿no? Ese dolor que tú llevas a la poesía, evidentemente, pero ¿cómo valora el mundo que estamos ahora habitando, el mundo de la COVID-19, cuando nos escuchen, si nos escuchan dentro de muchos años, espero que sepan lo que es la COVID-19, a nosotros nos está cambiando por completo todo. ¿Cómo valora ese mundo un poeta y cuánto queda de poesía? O sea, recuerdo, creo que era Adorno, si no me equivoco, quien dijo cómo escribir un verso después de Auschwitz, ¿no? ¿Cómo escribir un verso después de la COVID-19? La verdad es que es un escenario totalmente inesperado, ¿no? Yo que soy un apasionado de estas películas de ciencia ficción, de distopía, pues es verdad que ahora de repente te ponen alguna película coreana y bueno, desde luego no es la COVID, pero te ves algún tipo de virus que además transforma a los humanos en zombies, unas cosas extrañas, ¿no? Pero sí, es algo ante lo que cuesta adaptarse, ¿no? ¿Estás escribiendo poesía estos días? ¿O sea, has escrito poesía durante el confinamiento? ¿Escribiste poesía? Sí. El confinamiento inicialmente, he de confesar que inicialmente a mí me parecía algo interesante, pero claro, nadie iba a contemplar que esto se alargase tanto, ¿no? Y menos que estuviésemos ahora en esta situación, ¿no? Pero es verdad que en ese periodo, al principio, inicialmente leí mucho, escribí como, no sé, como una treintena de poemas. Qué bueno. Sí. ¿Sobre qué temática? No tenían nada que ver con el COVID, ¿no? Parece que el tema tiene que entrar como en la nevera, ¿no? Para luego reflexionar y escribir sobre él, ¿no? Pero es terrible la nueva situación que se plantea porque afecta a las relaciones personales, a la falta de abrazos, a la falta de besos, a la falta de cercanía y la verdad es que queramos o no hay cierta frialdad en las relaciones, ¿no? Ya el hecho de la mascarilla, pero nos vuelve un poco recelosos, temerosos, sobre todo cuando tienes algunas patologías previas. Claro. La verdad es que vives en una situación A poco ti la tensa. vida, podemos hablar de eso, si te parece, hace años te dio un buen susto, nos diste un buen susto a todos. Yo tengo que confesar que te fui a ver al hospital. Los que me conocen saben que tú y yo se me estaban rivalizando entre el Madrid y el Barça. Esa noche jugaba el Barça Atlético de Madrid a semifinal de la Champions y yo te dije, Federico, por ti, estabas con un ictus y estabas recuperándote, pero no te pudieron ver fútbol. Digo, por ti, hoy voy a favor del Barcelona. Y perdió. Claro. Igual que cuando ficharon a Setién, también que es amigo mío, quería ganar el Barça y perdió. Ya otra vez vuelvo a tener el Barça, ahora está Pedri, a lo mejor queremos que gane. Sí. A ti la vida te enfrentó a un momento parecido a esto que estamos viviendo, te avisó, ¿no? A partir de ese momento, ¿qué cambios hubo en tu vida y en tu poesía? A partir del momento del ictus, ¿no? A ver, yo no sé si el ictus es un salto cualitativo a otros sucesos en mi vida, a otros hechos, ¿no? Los tengo como muy claros, ¿no? El 13 de septiembre de 2013 pierdo ya sabes, a mi perra, a la que yo estaba muy unido, fue un palo duro. El 11 de septiembre del año siguiente fallece mi madre. Tu madre. Es un palo muy duro. Y en esa sucesión de acontecimientos, pues me ocurre el ictus, que fue
Lo recuerdo perfectamente porque fue un 7 de abril del 16. Tenías una charla en la Casa Galdós. En la Casa Museo Pérez Galdós, ¿no? Que no pude ni avisar, ¿no? Entonces, claro, este diálogo de sucesos más o menos luctuosos junto con el ictus y que es casi verle los ojos a la muerte, ¿no? Tienes hoy una camisa con Memento Mori, tienes una camisa... Sí. Estaba fijándome ahora con la chaqueta. Sí, ciertamente, sí. Sí, una camisa de enfrentarte a tu... Sí, claro, también será la edad, ¿no? La elegiste porque vienes sí, elegante, sí. elegante con la muerte, ¿no? Sí. Es que claro, la civilización occidental tiene muy mala relación con la muerte, ¿no? Pero yo siempre he sido una persona muy vitalista y entonces, bueno, pues es verdad que uno va perdiendo los abuelos y casi los pierde, lo acepta con una normalidad absoluta porque es lo que toca, ¿no? Cuando uno va teniendo pérdidas inesperadas por el tiempo, o tiene un accidente como ese, me refiero al accidente cerebral, ¿quién lo va a pensar, no? Sí, claro que yo he sido una persona con hipertensión, bueno, pero no me lo podía imaginar, ¿no? Es decir, pensar cómo pude haber quedado y cómo estoy, ¿no? Fue un susto muy gordo, fue parar todo, bueno, tratar de plantearse las cosas con otra tranquilidad, pero claro, también es verdad que la cabra tira al monte, ¿no? ¿Y recuerdas el primer poema que escribiste después del ictus? O sea, el primer momento que volviste a enfrentarte a una página en blanco, ¿recuerdas ese momento? ¿O no? ¿O fue un proceso natural? No, fue un proceso natural, ¿no? Es decir, de aquella época en la que yo empecé a escribir, donde me refiero a la época del instituto, ¿no? Iba a ir por ahí, pero podemos aprovechar ya. El comienzo de la literatura, tu primer acercamiento. Pues claro, yo... ¿Recuerdas el primer poema? Sí. ¿A quién se lo dedicaste? ¿A qué amor? No, se lo dediqué a una amiga. Bueno, pues yo siempre he pensado como Joseph Brodsky, que la poesía es un arte de carácter práctico, ¿no? Pero no funcionó, es decir, no funcionó. Pero te decía que en aquella época yo empezaba un poema y terminaba un poema. Y así estuve, digamos, en los primeros años, ¿no? Lo cual no eliminaba la fase de revisión, mucha revisión. Yo he sido siempre muy hablaremos exigente, de eso, tu manera de escribir. Soy un desastre para los estudiosos, si los hubiera, del futuro, porque cada vez que tengo la posibilidad de publicar un poema ya le he hecho 3 variantes. Bueno, las revistas y mis libros tienen variantes numerosas, ¿no? Buscas mucho las palabras, tú estás todo el rato jugando con las palabras. Bueno, tu poesía es un juego de palabras, un juego de metaliteratura permanente, pero sobre todo de palabras, ¿no? Siempre encuentras una palabra distinta, es que al final yo estoy con lo de Italo Calvino, ¿no? Es decir, en esta peste, él habla de la peste del lenguaje en la que vivimos, donde se banaliza pues todo, pero la palabra también, se trivializa, se vulgariza, pues al final solo nos queda la palabra y en especial la literatura como antídoto en esta situación, ¿no? A mí hay, ya situándome como escritor, como poeta, a mí esa frase de Stephen Dedalus, el protagonista, como sabes, de Retrato del artista adolescente, cuando dice la palabra, ¿cómo es? Algo así como fecunda, la palabra fecunda el útero virginal de la imaginación haciéndose carne, ¿no? Entonces, claro, la palabra para mí lo es todo, ¿no? Entonces, hombre, yo me veo que busco, sin conocer la palabra, la busco, y a veces sucede que no la encuentro, ¿no? En esta cosa que decía también Eliot, ¿no? De esta lucha interminable con los significados y con las palabras, ¿no? Por eso yo reconozco que a veces, por carácter, me altero cuando uno observa la realidad
de las letras, la República de las Letras que dice el otro en Canarias, o en general la poesía española, ¿no? Entonces uno ve estas gallinitas que decía Cortázar, gallinitas ponedoras que escriben, publican, sin rigor, sin control de calidad, sin sentido autocrítico. Porque bueno, que la gente escriba es saludable. De hecho, yo como profesor es lo que todos pedimos. es lo que trato de inculcarle al alumnado, ¿no? Pero que todo el mundo publique, ya eso es más complicado. Que todo el mundo sea capaz de hacer un buen poema, dado que yo hablo desde la poesía, ya eso es discutible, ¿no? ¿Qué es un buen poema para ti? Un buen poema debe tener muchos requisitos, ¿no? Y yo ahora no voy a pontificar, ¿no? Pero ¿en qué te detienes tú? Sí, cuando... a mí me parece que un buen poema debe establecer un diálogo con la tradición y además en sí mismo engendrar su propio contrapoema, tal como decía Borges, con un libro que encierra su contralibro, ¿no? Entonces, claro, al final, esto ya está todo inventado, es decir, yo como mi amigo Juan Carlos de Sancho, que al pobre le dicen Juancita, porque Juancita, dice tío, es que cita. ¿Sabes qué pasó por mi mente hace un Claro, momento? claro, pero claro, la gente puede pensar que es soberbia, No. que es pedantería. En mi caso, a ver, yo quiero pensar que es Literatura. humildad. Y literatura. Entonces, claro, uno dice, bueno, aquella prueba de la sustitución que decía Juan Ramón Jiménez. Si una palabra en un poema es sustituible, es que esa no es la palabra. Y claro, Juan Ramón Jiménez, que tenía muy mala leche, como tú sabes. Si tú vas a corregir, decía mete Juan Ramón, decía ¿no? Que Neruda, eso era casi posible en casi todos los poemas, ¿no? Entonces, pues claro, es que yo entiendo que para ser escritor no hay que ser licenciado en filología, ¿no? Pero la gente es consciente que en un verso o en una línea se establecen unas relaciones entre las palabras, lo que los lingüistas llamamos relaciones sintagmáticas, y unas relaciones entre las palabras que están y las que no están, pero pueden estarlo, las relaciones paradigmáticas. La gente lo sabe. La gente sabe que es necesario para escribir saber gramática, saber sintaxis. Y haber leído mucho. Claro, ahí iba. Saber ortografía, haber leído mucho. A mí me parece... Y haber sabido seleccionar lo que... Claro, claro. A mí me parece como aquello, ¿no? O es tonto o defectuoso de entendimiento cuando una persona dice, yo no leo porque no quiero que nada ni nadie me influya. Hombre, es que claro, es que pertenecemos a una tradición, tienes que conocer tu tradición y establecer un diálogo con esa tradición, para luego subvertirla, pero... Einstein decía que aquellos que leen periódicos y novelas contemporáneas, hablando de novelas, son miopes. O sea, claro. no tienes, no profundizas, no entras en ninguna noción de otra realidad, de otra dimensión a la hora de buscar. Claro. ¿No? Es que si uno no se da cuenta, es que, claro, es que eso solo se adquiere cuando lees, ¿no? Que tú dices, oye, las palabras, esto de Cortázar, claro, las palabras se gastan, se agotan. La palabra previsible es una palabra difunta. Entonces, pues eso ya lo sabemos. Los que hemos leído un poco sabemos cómo aquel lenguaje del siglo XVI, XVII español, del siglo de oro, con aquellos poetas hortelanos de claveles y rosas, todo aquello caducó, no servía, perdió validez poética, perdió valor. Pero bueno, también ocurrió con el modernismo y solo quedaba torcerle el cuello al cisne de engañoso plumaje. Entonces, claro, desde luego, y relacionado con esto, lo que es más difícil es ser un buen lector. Ser un mal poeta es muy fácil. Entonces, claro, la gente normalmente opta por ser poeta o por ser novelista, por ser... Claro, y ahí ocurre, ¿no? Y entonces, esto puede sonar elitista, pero lo que voy a decir a continuación, pero ¿quién ha dicho que la literatura, que la poesía sea democrática? ¿Quién lo ha dicho? Desgraciadamente, como el libro de Soto de Rojas, la poesía es un jardín cerrado para muchos y un jardín abierto para pocos. Es la realidad. Mira, hay algo que me han comentado, que yo no se lo he oído a él directamente, pero que me parece muy acertado. Me refiero a, digamos, a una frase
que repiten mucho Armas Marcelo. Y me han dicho, me han dicho que dice algo así como la importancia de la jerarquía cultural. Sí, mucho. Y es que a mí eso me parece fundamental. Es que uno acepta la jerarquía en el mundo del deporte, en el mundo del atletismo, pero uno no acepta la jerarquía en el mundo cultural. ¿Que quién la tiene que establecer? Pues no sé. Desde luego, en esta situación de que todo es igual, todos somos escritores, todas son mujeres que escriben y por tanto escritoras, pues no. Hay gente que escribe que no es escritor y hay gente, y lógicamente todos los escritores escriben, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que decirlo. En Canarias no hay crítica, no la hay. La universidad, por las circunstancias que sea, ha hecho dejación de eso. Y claro, después en la prensa hay periodistas culturales bien intencionados, pero que saludan de igual forma, con el mismo entusiasmo, la subliteratura, la pseudoliteratura, es decir, con un libro, pues no sé, pues, a ver, ni me pongo ni te pongo, ¿no? Entonces, claro, si tú saludas la última novela de Emilio González Denis, la saludas de igual forma, con el mismo espacio y al lado de forma paralela a cualquier producto subliterario, porque claro, porque tiene ISBN, porque tiene registro, pues bueno, mal vamos, ¿no? Es decir, yo pienso, y eso desde luego no me genera amistades, sino todo lo contrario, pero yo pienso que hay que separar el grano de la paja y el fornicio del onanismo. Hay que separar lo que es literatura de lo que no es. Yo por lo menos tengo muy claro lo que es. Estás siendo valiente. No, claro, pero es algo que vengo repitiendo hace mucho tiempo. No sé, es tu lenguaje, es tu discurso hace tiempo. Sí, es que... ¿Fuiste periodista una época? Sí, claro. Bueno, fuiste periodista, estuviste en primera línea, hizo, en periódico, y lo soy, lo eres pudo. siempre. Y eres novelista también. Claro, pero estuviste en la vorágine del periódico también, ¿no? Y hiciste cultura, entre otras secciones, aunque menos, ¿no? Estuviste ahí. Es que por andar un poco más, si me permite, Santiago, eso, yo sé que tú estás libre de pecado, como está libre de pecado Alexis Ravelo, porque lo sé, porque lo he hablado con ustedes, ¿no? Y ustedes tienen muy claro que los talleres de escritura son básicamente talleres de lectura. Sí. Que lo difícil... No, y talleres en donde tú cuentas tu experiencia en Estados Unidos, un taller de escritura, Raymond Carver llega a la un taller de escritura, funciona con la experiencia de quien escribe transmitiendo lo que estamos hablando aquí es un taller de escritura. O sea, quien escucha esta entrevista, yo se la pondré y la recomendaré a quienes asisten a mis talleres, estás diciendo verdades, estás hablando de la poesía y estás marcando pautas. Nadie en esa sociedad supuestamente democrática, donde tiene que haber luego una jerarquía, nace jerárquicamente bien colocado. Es el esfuerzo, es el trabajo, es la lectura, es la búsqueda, la que hace que cualquiera que esté en nuestro taller, por ejemplo, pueda llegar ahí, pero no llegar de cualquier manera. Ese quizás es lo que tú estás diciendo ahora. Estoy haciendo yo más ahora de entrevistado que de entrevistador, creo que vas un poco por ahí, y un poco también marco esas pautas para que te entienda, para que la gente no coja el rábano por las hojas como se hace habitualmente y malinterprete por completo. Porque estás planteando que estás siendo valiente y para mí coherente también, y lo suscribo. Claro, yo lo que creo es, insisto, no hay que ser filólogo para escribir, eso está clarísimo, pero se necesita rigor, esfuerzo, trabajo, lectura, mucha lectura, aprender. Tiempo. Sí, claro, y claro, ahí, es decir, sonará pedante, pero gramática, retórica, sintaxis, ortografía. Entonces, claro, aquí en esta isla, Gran Canaria, vivimos unas transiciones extraordinarias, ¿no? Esas que se dan a veces, algún jugador en segunda vez de repente termina en primera. Pues aquí igual, una persona que asiste a un taller, a los 3 meses está dando uno y al cuarto está presidiendo un jurado de poesía de Ciudad de Las Palmas, ¿no? Entonces, claro, uno no entiende nada. Pero, bueno, también he de decir que, claro, yo no estoy diciendo estas cosas porque yo quiera ocupar ese hueco, porque no tengo ningún interés. Pero lo que sí tengo claro es que el hueco que se queda vacío, alguien lo ocupa. Y a lo mejor las instituciones, las editoriales, pues deberían tener más criterio, ¿no? Más criterio.
que no sé, que esto es como el de, pues no sé. Tú siempre has hablado de la obra, quiero decir que al final nos dejamos de tonterías y es centrarte, ¿no?, en lo que tú te has centrado siempre, que es en tu obra, y en eso has sido muy consecuente y bastante, digamos, respetuoso contigo mismo a la hora de no prostituir y medir muy bien tus tiempos. Es la única parcela de mi vida donde ahí no me puedo permitir nada. Es decir, yo ahí tengo que ser auténtico. Sublime sin interrupción, que deseaba leer. Claro, tengo que ser, no me puedo trampear, no me puedo engañar. Es decir, hombre, me exijo el máximo rigor, la máxima autocrítica, el máximo control de calidad. Claro, tengo posibilidades de publicar antes de lo que estoy publicando, desde el año, hace ya casi 4 años que no publico un libro original. ¿Vas a publicar ahora? Sí, ¿Tienes ahí Podemos? Sí, está, bueno, espero que salga pronto, ¿no? ¿Su título era? Bueno, se llama Silva, como mi apellido, Silva Rerum, ¿no? Porque es un libro que tiene ese punto un poco misceláneo. Bueno, sería el primer libro publicado, es decir, escrito después del ictus, y está muy marcado por esas circunstancias de las que hablábamos al principio. Es un libro más gris, más oscuro, pero bueno, siguen estando las claves de mi poesía, ¿no? Te iba a decir, antes de que me preguntaras por el libro, algo que se me ocurrió el otro día dando clase, y estábamos hablando del poema de Mio Cid y del Cid, ¿no? Y la famosa leyenda esta de el Cid que gana una batalla después de muerto. De muerto. ¿No? Pues es que la literatura, me vino eso a la cabeza, digo, es que la literatura es exactamente esto. Es la obra lo que gana la batalla después de muerto. Claro, pero entonces uno tiene que hacer las cosas lo mejor posible. Como decía Domingo Rivero, para poetas malos, plátano. Es mejor. Pero claro, yo desde luego no me dedico a esto. Yo no voy a pedir un espacio en los suplementos y cada semana digo lo que es bueno o es malo. No me toca a mí establecer el canon de la literatura en Canarias ni en ningún lado, ¿no? Pero sí creo que alguien tiene que diferenciar. Sí, no te he pedido nombres ni has dado nombres en toda esta entrevista. No, pero los podría dar. No, pero bueno. Que los podría dar. Es que al final, claro. Pues ¿Te atreves a hacer ese canon así, a bote pronto? ¿A bola pluma? No, te voy a contestar de forma indirecta. De forma indirecta. Pues bueno, pues ha salido una iniciativa ahora muy interesante, que es la revista Tras de Mar. Una revista que... Samir Delgado. Sí, es una revista que por lo menos fue una revista, cuando nació me pareció muy prometedora. Muy prometedora. Pero como se los he dicho a ellos, te lo puedo decir aquí. Yo me he desilusionado totalmente. Es decir, no espero nada de esa revista, porque han aplicado, bajo el criterio de la pluralidad, han abierto la revista de par en par. Yo creo que hay relatos, pequeñas composiciones que escriben mis alumnos de secundaria que podrían tener cabida. Es que alguien tiene que, es decir, no se le puede cerrar las puertas a nadie, la gente está en proceso, está en aprendizaje. Todos tenemos un primer libro y un segundo libro y un tercer libro. Pero es que, vamos, de momento ni el ejército, ni la iglesia, ni la poesía son terrenos democráticos. No lo son, ni lo pueden ser. Para ir terminando, siempre ha sido así. Claro que siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Que claro. Y Catulo o Borges llegan porque son Catulo Borges, claro, y te llegan atravesando las dimensiones del tiempo. No, pero por otro lado, Santiago, que no quiero que se me malinterprete, siempre ha existido una poesía culta y una poesía popular. Y me parece bueno que exista. Me parece bueno que exista.
Pero, es decir, claro que debe existir. Los que hemos estado en jurados de premios de poesía siempre nos hemos encontrado libros, pues no sé, dedicados, escritos aparentemente por una voz femenina. Tengo 2 hijos, tengo 2 flores. Y uno dice, pues muy bien, señora, quiera a sus hijos. Roque nublo, padre no sé qué. Pues muy bien, pero eso no es literatura, eso es otra cosa. Que deba existir, sí, hombre, si la literatura, si la escritura a veces es un proceso para organizar el pensamiento, para ordenar, para desahogarse, pero bueno, alguien tiene que decirlo, ¿no? Estoy muy contento de esta entrevista porque has tocado muchos palos, has mojado. ¿Qué es literatura? Y terminamos. O empezamos, la ley de la física. Podemos terminar con eso, sí. Lo primero que te venga o lo que tú, si te dejaran 2 minutos de vida o 1 minuto de vida, ¿qué es literatura, Federico? Bueno, ¿Qué es la literatura? En unos momentos como este, Galdós. Me gusta acabar así, con un poeta, hablando de un novelista. Sí. Muchas gracias A ti, por estar Santiago. aquí entre Un libros y por placer. estas palabras. Un placer. Gracias.